Buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bendito sea Dios que estamos otra vez aquí, ¿ok? Alabado sea nuestro Dios. Oh, Santo Señor. Bueno, pues, miren, yo estaba mensajeando con alguien y me dijo que la Biblia de los católicos no está completa, que le faltan libros. Entonces, yo le dije, no, porque los libros santos son los que están reconocidos en la Biblia romana, la Reina Valera, porque ella me mencionó que la Reina Valera estaba incompleta. Bueno, esa es la falta de conocimiento de la Escritura, ¿ok? Siempre les he dicho, hay que escudriñar las Escrituras, hay que investigar qué es lo que está pasando. Cuando yo fui al Instituto Bíblico, yo estudié todo eso. Se rió de mí porque le dije que yo había estudiado teología, escatología, religión, hasta numerología y varias clases que nos daban ahí en el Instituto Bíblico. Y pues a mí me faltaron 2 meses para recibirme de pastor, pero por situaciones, por causas de fuerza mayor, no pude terminar. Pero bueno, mira, la Biblia se compone de 66 libros, ok. Pero bueno, vamos a la palabra, que es lo principal, ok. Ya luego entramos al tema porque va a estar largo y no vamos a poder entenderlo, pero les voy a dar lo más esencial de lo que es la Biblia. Bueno, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciándoos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, bendito Dios por su palabra. Bueno, entonces era lo que yo le estaba diciendo. Muchas veces nos dejamos llevar por cosas que no sabemos, porque si supiéramos, pues no nos dejamos llevar, ¿verdad? Pero miren, la Biblia se compone de 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto la mayoría de todos lo sabemos. El Antiguo Testamento es antes de Cristo, el Nuevo Testamento es ya el tiempo en el que estamos viviendo todavía. Estamos después de Cristo, ¿ok? Miren, de ahí se hizo un parteaguas. Se cerraron los años del Antiguo Testamento y empezó el calendario a contar desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ahí empezó el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia, la Reina Valera, la que regularmente leemos nosotros como cristianos, okay, tiene 66 libros. Okay.
Como les digo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia católica tiene 73 libros, ¿ok? Que son libros apócrifos o libros deuterocanónicos, que no están reconocidos como libros santos que sean verídicos, que sean verdaderos, ¿ok? Los cuales cambian ciertas cosas que inclusive Habacuc, como dice, cosas que van en contra del Evangelio, ¿verdad? Entonces, donde tiene más libros es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la Biblia católica tiene más libros, tiene 7 libros más que son del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, todas las Biblias tienen 27 libros, que es lo que empezó de Jesucristo para acá, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que basarnos al Nuevo Testamento, porque ya es el nuevo pacto. Ya Jesucristo vino a hacer esa unión entre Dios y los hombres. Anteriormente la salvación era solo para los judíos, ¿ok? Y aquí, si vemos el apóstol Pablo, él estaba llevando el evangelio a diferentes lugares del territorio o del mundo, ¿ok? Entonces aquí les estaba diciendo, dice que él iba a llevarles el evangelio a Roma. Dice, miren, bueno, acá le voy a leer desde el 14. A griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciándoles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Okay. El apóstol Pablo fue el que fue a predicar a Roma, no Pedro, y le echan la culpa a Pedro de que Pedro es de Roma, el papa, que es el sucesor de Pedro. Y Pablo fue el que fue a Roma a predicarles. Y Pablo fue el que fue sacrificado en Roma, por el imperio romano. Y eso vamos a verlo todo eso. Entonces, él, en ese tiempo, se calcula que ya eran como 70 años. Ok, en el año 70, cuando él fue a predicarles a Roma. Entonces, ya de ahí pues ya empezaron a creer los romanos el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no a cualquiera, tienes que creer. Bueno, entonces si los católicos dicen que nosotros tenemos la Biblia con menos libros, entonces ellos tienen su Biblia con menos libros también. Porque la iglesia ortodoxa, ok, la iglesia católica ortodoxa tiene 81 libros, ok, tiene más que la iglesia católica. Pero también esos libros no son reconocidos como libros santos, como libros que el clero, no el clero, los primeros cristianos no los reconocieron esos libros, ¿ok? Entonces, no es de que los libros sean menos. Estos que leemos son libros santos,
son libros que son reconocidos, que son verdaderos de lo que pasó de Dios, de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante saberlo. Ay, bendito Dios, qué sabroso café. Entonces, con el tiempo, el apóstol Pablo fue y les predicó a los romanos, porque los romanos pues no sabían. Ellos estaban bajo el imperio romano, lo que Roma les decía, y al régimen judío, ¿verdad? Entonces los libros que tiene la Biblia católica es Tobit, Judith, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría de Salomón, Siracida, el libro de Siracida, y Habacuc. ¿Ok? Esos son los 7 libros que tiene de más la Biblia católica, que son libros apócrifos, que son libros deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el clero los incluyó en la Biblia católica. ¿Ok? Entonces, a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó a la iglesia, llevando a cabo la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahí dice la palabra de Dios que por primera vez se les llamó cristianos. ¿Ok? Y así siguieron, que les llamaban cristianos. Entonces, en el año 106, como ya había en todos lados, ahí le pusieron católicos, que es en latín, católicos. Entonces, de ahí se empezó a llamar la iglesia universal. Eso quiere decir católico, universal. Eso no quiere decir que es de la religión católica. No, católico es universal. ¿Por qué? Porque el evangelio ha sido predicado universalmente, o católicamente podemos decirlo. ¿Ok? Pero como no sabemos de la escritura, nosotros decimos católico y creemos que estamos hablando de la religión católica. ¿Ok? Y eso no es así. ¿Ok? Entonces, la gente se confunde mucho porque no conocen y dicen, no, es que traen menos libros. Y es que no es que sean menos libros. Los libros, los 66 libros de la Biblia, esos son los que son verdaderos. Ya los demás son deuterocanónicos, que ya los incluyeron después. Ya los libros deuterocanónicos fueron ya introducidos a la Biblia después de 500 años, en el 535, algo así, 535 fue cuando ya pusieron los libros esos deuterocanónicos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se llama Iglesia Católica? No es Iglesia Católica, es Iglesia Católica Romana. Ese es el verdadero nombre de la religión católica romana, de los católicos romanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el año 106, ¿ok? Un emperador
como era el que tenía el dominio del Imperio Romano, instituyó, dijo, aquí todos van a ser católicos romanos, universales pero romanos. ¿Ves? Entonces, de ahí empezó a llamarse la religión católica romana en el año 106. Fue cuando de ahí empezaron. ¿Para qué? ¿Para qué pusieron los libros después a los 500 años? Para manipular a la gente, porque ahí viene todo eso el purgatorio y de María que le pide uno a los santos y a María y todo eso con los libros antiguos. Ahí también en eso se basan. Por eso es que ponen a María como intercesora. Entonces, ¿por qué fue que se instituyó Iglesia Católica Romana? Porque el poder del Imperio Romano a fuerza lo impuso católico romano. Si no eres católico romano, olvídate, se te iban encima. Ok, ay, perdón. Entonces, de ahí empezó toda la situación. En el 1500 empezó la Santa Inquisición. Y se prohibía leer la Biblia en la religión católica romana. Nomás tenían autoridad los sacerdotes para leer la Biblia. Y la religión católica romana desde el 500, como 45, empezó a imponerse, a apoderarse de lo que era el Evangelio, porque sabían que en el Evangelio había billullo, había dinero. Okay. La gente donaba a los cristianos. Okay. Entonces, para acabar con los cristianos, la religión católica romana sacrificaba a los cristianos. Ok. Entonces, nosotros necesitamos saber que eso son los inicios. Ahora, la Biblia tenemos 66 libros. ¿Cuáles son? Hay que leerlos, saber cuáles son. Ya se nos está viendo el tiempo. Mañana seguimos con esto de la Biblia. Pues no es estudio, pero es algo que les comparto, que está en la historia. No les estoy contando fábulas ni cuentos charros. ¿Ok? Lo que sí es verdad es de que los 27 libros de la Biblia, del Evangelio, Hechos y epístolas, esas todos la traen, todos. Son 27 libros, ahí no cambia. Y no cambian el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, voy a ir a predicarles allá, a Roma, en donde la religión católica romana mató a Pablo. ¿Ok? Entonces, échenle ganas, busquen, lean la Biblia, no se me achicopalen, échenle ganas. Y tú que ya conoces la Biblia, ora por nosotros, ora por los pastores, por todos los que tienen el ministerio en las iglesias, ora por ellos, ¿ok? Por los 5 ministerios,
Y también por los que lavan los baños y asean y todo eso, también ora por ellos, no nada más los de los 5 ministerios. ¿Ok? Jesucristo te llama, Jesucristo quiere entrar en tu corazón. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para aquel que cree. Si tú crees en Jesucristo, acéptalo. Dile, Señor Jesucristo, que acepto hoy en mi corazón. Ven y llena mi vida, ven y transforma mi forma de ser. Cámbiame, hazme como un vaso nuevo para ti. Soy pecador, perdóname. Habla con Dios así. No necesitas tantas palabras muy elocuentes para hablar con Dios. No, simplemente dile, perdóname, Señor. Pero con humildad, como decíamos ayer, porque la palabra de Dios lo dice. Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Y cuando tú haces eso, que te arrepientes, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo, ¿por qué? Cuando un pecador se arrepiente, Dios, los ángeles y nuestro Señor Jesucristo se alegran, se gozan. ¿Por qué? Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya no fue en vano en ti. Tal vez aquellos que no crean, esos van a tener su condenación, pero escapa de la condenación aceptando a Cristo. ¿Ok? Dios te bendiga. Ahí estamos echándole ganas. Si te gusta, dale like. Si no, pues compártelo, a ver qué, ponte a analizar en esto, ¿ok? Así es de que échale ganas. Échale ganas. Mira, ya ahí viene ya Torbellino, mi nieto. Activos, 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 activos.